Esta es una producción de Grupo Fórmula. Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Entramos ya al otoño y le deseo que tenga pues una estación maravillosa. Gracias por seguirnos a través de la radio y por supuesto nuestras plataformas de internet. Un juez rechaza en definitiva las órdenes de aprehensión en contra de más de 30 científicos planteado por la Fiscalía General de la República. El juez dice que los académicos tenían facultades para recibir recursos según el artículo 38. Esta mañana el rector Graue dijo lo siguiente sobre este caso. Y ante la precreciente preocupación y desasosiego que ha surgido entre integrantes de la comunidad académica nacional por este despropósito, por esta acusación inconcebible de asociación delictuosa que debemos manifestarnos. Pues eso dijo el rector, ya dijo el juez. Por la mañana el presidente de la República había dicho lo siguiente. Se presume que hubieron malos manejos de recursos en el CONACYT. Sin embargo, esto lo va a resolver el juez. Y el que nada debe, nada teme. Es que tenemos que combatir la corrupción. Bueno, pues en este caso el juez dijo no proceden, así es que bueno, estamos ante un nuevo capítulo. Sigue el debate en la Asamblea General de Naciones Unidas. En estos momentos hace uso de la palabra Boris Johnson, el primer ministro de la Gran Bretaña, en el segundo día de los trabajos de esta asamblea. Nuestro embajador Juan Ramón de la Fuente discutió el planteamiento de México para que todos los países acepten todas las vacunas aprobadas por la OMS y adelantó los trabajos que tendrá el día de mañana ya el canciller de la República, quien hará uso de la palabra el próximo sábado. En más información, el CCE pide no obstaculizar a privados la importación de gasolina. El presidente dice que la ratificación de, por ejemplo, las concesiones a aeropuertos son una prueba del respeto que tiene su gobierno a la inversión privada. En más información, Vargas Llosa en Guadalajara, un debate interesantísimo sobre la libertad de expresión, del cual nos ocuparemos en un momento más. La OMS dice que a nivel planetario está trabajando. Ha detectado un virus que tienen en Laos, muy parecido a precisamente el que nos ha traído de cabeza a nivel planetario, con lo cual se refuerza la tesis de la zoonosis. Fíjese que el gobierno aquí en México insiste en que va a la baja la pandemia. A pesar de todo, hemos tenido 811 muertos de ayer a hoy. Le pido que se cuide y se cuide mucho. En más información, Infonavit lanza una plataforma para evitar los fraudes y el coyotaje que se dan con mucha frecuencia. En más información, aumentan 8% los feminicidios y el INEGI da a conocer la ENVIPE. 28% de los hogares en nuestro país reporta una víctima. 21 millones es el número de víctimas que tenemos en el país y el 93% simple y llanamente no hizo denuncia. La Ciudad de México a la cabeza del índice delictivo, 53,000 hechos delictivos o víctimas por cada 100,000 habitantes. Chiapas está en la parte baja de la tabla, 15,000 por cada 100,000 habitantes. Son los datos que el día de hoy ha dado a conocer precisamente la ENVIPE, el INEGI, a través de esta poderosa encuesta. El día de hoy le presentaré, por supuesto, la conversación semanal que tenemos con José Ramón Cosío. Platicaremos del tema de CELAC y los migrantes y, por supuesto, la conversación que le debía con la escritora venezolana Karina Sáenz Borgo. Después de la pausa le tendré toda la información. Volvemos. Bueno, y seguimos con la información. Le decía que está en uso de la palabra Boris Johnson, el primer ministro de Gran Bretaña, allá en la Asamblea General de la ONU. También habló el presidente de la República Dominicana esta tarde y dice: a este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debida con el pueblo haitiano, pero también le reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití, una responsabilidad colectiva que no necesariamente se ha tomado. Hemos tenido en México recientemente la reunión de la CELAC y bueno, pues estaban discutiendo muchos temas, pero el de Haití pasó de noche. Me enlazo ahora con el ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional, José Ramón Cosío. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Oye, pues te pregunto, leí tu texto sobre el tema de la CELAC, ¿por qué no compartes con el auditorio las líneas generales, José Ramón? Sí, cómo no. Mira, más allá de pues estos procesos anecdóticos o no tanto sobre la venida del presidente de Venezuela, de Cuba, en fin, creo que hay un faltante enorme en esta reunión de la CELAC. Se firmaron 44 acuerdos y le dedicaron al tema de la migración en la zona, pues nada menos que Latinoamérica y el Caribe, 4 puntos muy generales. Realmente no hay una política pública, no hay una acción general para enfrentar pues esta situación que cada día se agrava más de la crisis migratoria de las personas migrantes en la región. Y son palabras tales como reconocemos, que señalamos. Bueno, con ese tipo de verbos pues es muy difícil que se pueda realizar una acción conjunta, y me parece que CELAC, más allá de sus posibilidades y sus límites, pues perdió una oportunidad enorme para tratar de hacer algo con este fenómeno que pues tú lo has estado comentando en estos días, se salió completamente de control y la gente realmente le está pasando muy mal, ¿no? Y es un país que tiene un deterioro de 20 y tantos años, y el tema migratorio lo tenemos presente desde hace décadas, como si los universos políticos, diplomáticos no recibieran efectivamente los mensajes que esa realidad les manda, José Ramón. Efectivamente, ¿no? Entonces te digo, estas acciones, reconocemos la gravedad, estamos dispuestos, sí, pero ¿cuáles son las acciones concretas que se van a llevar? Llegan las personas, has visto seguramente que se ha estado comentando en varios medios, que las personas de Haití están entrando por Brasil, están entrando por Chile, desde allá vienen en estas peregrinaciones, cruzan la frontera mexicana, y a mí me llama mucho la atención cómo es posible que cruzando ya la frontera mexicana lleguen hasta la frontera norte, ahora en Ciudad Acuña, con la crisis que está habiendo de las devoluciones tan grandes de personas en estas condiciones, insisto, tan difíciles, y esto es lo que me parece que estamos enfrentando. Pero no hay una respuesta institucional, estamos solamente frente a la idea de que pues detengámoslos, que no pasen, y si pasan, pues que lleguen a la frontera, los devuelve Estados Unidos. Se están formando estos campamentos también en condiciones muy precarias. Creo que de verdad se están generando ya muchas violaciones de derechos humanos a la dignidad de las personas, y adicionalmente, y esto es lo más serio, que me parece, pues se van a seguir dando estas violaciones por los grupos delincuenciales, por las propias autoridades mexicanas. Es decir, creo que sí estamos frente a uno de los fenómenos más serios. Nos admiramos mucho de lo que está pasando en el Mediterráneo con todas las poblaciones que están tratando de llegar a Europa, pero me parece que no nos estamos dando cuenta que nuestra situación pues va para allá, ¿no? Sí, claro. Tenemos el éxodo venezolano, tenemos de los haitianos, que ahora ha tenido un enorme dramatismo, pero tenemos una Centroamérica que también, particularmente Honduras, la gente sale desesperada, y vamos viendo que otros países van tomando, me quedo, José Ramón, pues una forma pues preocupante. No sé si has visto la forma en que se autonombra ahora el presidente de El Salvador, el dictador más cool. Yo no sé si los presidentes están para hacerse los graciosos o no, y menos en sus redes sociales, pero ves el deterioro general de la región, y es muy preocupante. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, este señor que llega y el mismo día corre a todo el Poder Judicial, a los jueces, imputándoles ahí una serie de barbaridades que no se dieron, desde luego, pero tienes la crisis de los nicaragüenses, la crisis de los salvadoreños, de los hondureños, abajo tienes también la muy severa crisis de la migración de los últimos años, 5 o 6 años, ha salido el 15% de la población venezolana. Esto es un dato que es espeluznante. Y bueno, tienes la parte de Haití, todos subiendo y todos tratando de llegar por el territorio. Y nosotros, lo que se nos ha ocurrido como política general es utilizar a la Guardia Nacional pura y dura como un elemento de bloqueo, como si no hubiera bandas, como si no hubiera otro tipo de procesos, ¿no? Y desde luego, pues estas personas en una situación gravísima. También la situación en la frontera norte, creo que el presidente Biden y la vicepresidenta Harris no han podido construir una política integral. Hay varios litigios con la Suprema, con los tribunales federales de los Estados Unidos. Ya se dijo que sí tendrían que volverse a aplicar las medidas de Trump. Esto que le llaman el título 42, que lo están utilizando muchísimo para regresar a los haitianos en este momento bajo las condiciones ciertas o pretendidas
Entonces sí creo que se está esto complicando muchísimo y no me parece que nuestro gobierno le haya dado el golpe, como se dice, o no le haya dado el entendimiento cabal a esta situación. Y CELAC, que era un momento espectacular para poder discutir estos temas, pues te insisto, las declaraciones 31, 32, 33 y 34, bueno, de una forma muy general, ¿cómo te diré? Se dan cuenta que existe el fenómeno. Prácticamente a eso se redujo el acuerdo en la materia. Reafirmamos, rechazamos, confirmamos y todo lo demás, pero bueno, no ocupando eso. Oye, un apunte final, te robo 30 segundos. El juez ha decidido no procesar a 31 científicos a los que estaban acusando, para sorpresa de la nación, de delincuencia organizada y lavado de dinero. Sí, ¿qué opinión te merece esto, José Ramón? Mira, la sentencia me parece bien, además pues es dinero que se dio al foro consultivo por el CONACYT, es dinero presupuestal, además el CONACYT tenía que financiar a este foro consultivo como una instancia de toma de decisiones de pares, una decisión abierta. Realmente de los elementos que se han ido filtrando, sí parecía una muy mala acusación, y bueno, tan es así que en este momento pues el juez ya la rechazó. Hasta este momento entiendo que tienen la posibilidad de impugnar esa resolución por parte de la Fiscalía, pero de verdad ojalá que esto no prospere, porque no tiene pies ni cabeza. Y lo otro, que se queda uno muy sorprendido, habiendo tantos fenómenos delictivos en el país, de verdad ir sobre la comunidad científica por el ejercicio de recursos presupuestales conforme a la ley del Consejo de Ciencia y Tecnología, pues sí se queda uno con una impresión pues muy triste de lo que está pasando en la Procuración de Justicia en el país. Oye, 21 millones de delitos, de víctimas, consigna la ENVIPE, 93% de cifra negra porque la gente no denuncia, y bueno, pues la Fiscalía ocupada con la persecución de científicos. Todo un dato. Mi querido José Ramón, muchísimas gracias por tu comentario. Al contrario, Leonardo, gracias como siempre, muy buenas noches para ti y la audiencia. Gracias, gran abrazo. José Ramón Cosío es ministro en retiro y miembro del Colegio Nacional. Y bueno, pues se le comentaba que líderes del mundo siguen efectivamente haciendo uso de la palabra allá en Nueva York, mientras los comentarios de despedida de Angela Merkel son francamente sentidas. Será una de las, quizá la estadista más importante, probablemente Obama, ella hayan sido pues los políticos más relevantes en lo que va de siglo, ¿no? Pero ella pues ha marcado también por la amplitud de su mandato, no solo Europa, sino al mundo en general. El día de hoy leí en Reforma una nota de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre el gasto en la Guardia Nacional y en el Ejército. Yo saludo a Jorge Andrés Castañeda, el director de investigación de precisamente Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que converse con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Hola Leonardo, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un placer como siempre. Oye, pues cuéntanos, el placer es todo nuestro, cuéntanos cuáles son los hallazgos principales de esta investigación que hoy han publicado. Bueno, este es un análisis que elaboramos mi colega Leonardo Núñez y yo sobre la evolución del presupuesto de la Guardia Nacional y de la Sedena durante los últimos años en la presente administración. Lo primero que veíamos y lo primero que resalta es un aumento muy importante en el presupuesto de la Guardia Nacional al ser transferida la antigua Policía Federal a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y no solo es un aumento en el presupuesto, sino es un aumento que va mucho más allá de lo aprobado por la Cámara de Diputados. Por ponerte un ejemplo, en el año 2020 pasó de 4,000 millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados a un presupuesto modificado de 21,000 millones de pesos. Y durante el presente año su presupuesto es de 35,000 millones de pesos, y el año que entra, de acuerdo a la propuesta enviada en el paquete económico, el presupuesto sería de 60,000 millones de pesos. 60,000, sí. Entonces, son cifras ya considerables, digamos, más que la Secretaría de Marina, el equivalente a lo que gasta la UNAM y el Politécnico juntos. Pero bueno, nos dijimos a nosotros mismos, esto es lo que cuesta hacer una Policía Nacional como la que se pretende hacer. Sin embargo, al intentar y al digamos, escarbar un poco más los datos, nos fuimos percatando
que las partidas en las que tiene asignado su presupuesto la Guardia Nacional y en las que lo ha ejercido hasta la fecha, distan mucho de los propósitos que uno esperaría. Por ejemplo, aunque la gran parte de los recursos van para servicios personales, es decir, para pago de salarios, muy poco es para remuneraciones de personal de carácter permanente. La gran parte de lo que hemos visto son remuneraciones adicionales y especiales y otras prestaciones sociales y económicas. Esto nos llevó a mí y a mi colega a analizar el analítico de plazas, que es parte del paquete económico que se publica cada año, y a consultar diversas solicitudes que había en la Plataforma Nacional de Transparencia y hacer unas cuantas nosotros. Y lo que nos percatamos y encontramos a través de esta información es que de los 101,000 elementos que hoy comprenden la Guardia Nacional, el presidente incluso mencionó hoy por la mañana, lo dijo más de 100,000, casi el 60% son de la Secretaría de la Defensa Nacional, son policía militar, son soldados y su nómina la paga la Sedena. Los otros 40,000, que son 16,000 de la Policía Naval y 25,000 de la ahora extinta Policía Federal, son nóminas que sí tiene la Guardia Nacional. Es decir, más de la mitad, una parte significativa, más de la mitad de la nómina de la Guardia Nacional la paga todavía la Secretaría de la Defensa Nacional. Y como tú bien sabes, pues el que paga manda, ¿no? Entonces, pues la gran parte de estos elementos son soldados, les paga el ejército y sí, aunque estén comisionados, digamos, a la Guardia Nacional, siguen siendo parte de una fuerza castrense. Esto fue lo primero que vimos en las nóminas. De forma breve te platico. Los cuarteles tampoco son ni propiedad de la Guardia Nacional, ni los hizo la Guardia Nacional, ni ha gastado un solo peso en eso la Guardia Nacional, sino solo un proyecto de la cartera de inversión de la Secretaría de la Defensa Nacional. La compra de vehículos. La Guardia Nacional tiene un presupuesto, ha ejercido hasta la fecha menos de 40 millones de pesos en la compra de vehículos, que puede ser muchísimo dinero para ti y para mí, pero no alcanza para comprar los miles de vehículos que tiene la Guardia Nacional. De nuevo, esos los está comprando la Secretaría de la Defensa Nacional con el fideicomiso para público de administración y pago de equipo militar. Y por último, aunque la Guardia Nacional con su dinero sí pagó una parte del vestuario de algunos de los elementos, la gran parte de las compras de armamento, de vestuario, de equipo como las camas para los cuarteles, por decirte simplemente un ejemplo, los compra la Sedena con este mismo fideicomiso. Entonces lo que vemos a través de toda esta información es que pues esta ilusión y lo que estaba en la ley cuando se aprobó en el 2019 la creación de la Guardia Nacional, de que sería una corporación civil, aunque transitoriamente las Fuerzas Armadas participaran en su conformación, pues no parece ser el caso. Es una fuerza militar desde su concepción. Así es una fuerza militar que no solo existe ahora el plan de integrarla a las Fuerzas Armadas, como ha mencionado el presidente, sino que ese siempre fue el plan. Que sería la consecuencia natural de todo esto, ¿no? Pues sí, se hizo así desde el principio. No es una novedad lo que vemos hoy, sino que así se hizo desde el comienzo. Y pues bueno, estos son los hallazgos principales del estudio. Nosotros nos enfocamos en la parte presupuestal, no estamos cuestionando, no, digamos, si es conveniente que sea una policía militarizada, si tiene que ser de carácter permanente, itinerante, etcétera, etcétera. De eso pues es para los expertos en seguridad, digamos. Pero nosotros lo que sí vemos es un presupuesto totalmente, donde hay una simulación. La Sedena es la que se encarga de todo en la Guardia Nacional. Sí, efectivamente así están las cosas y el estudio es concluyente. Jorge, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. No, muchas gracias a ti, Leonardo, y bueno, invitarlos a nuestra página contralacorrupción.mx a que consulten el estudio y lo vean, y nos pregunten y lo cuestionen, pero sobre todo pues es información presupuestal y todo con información pública.
Gracias. Jorge Andrés Castañeda es el director de investigación aplicada de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta noche conversando con usted. Y bueno, pues me lazo ahora con la diputada Margarita Zavala. Diputada, ¿cómo estás? Buenas noches. A ver, ¿me ayudan? Yo no escucho a Margarita Zavala. ¿La tengo? No la tengo. Bueno, hoy le ruego una disculpa. Perdón. Me dicen que ya la tengo. Margarita, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias. Estaba escuchando la entrevista también de Jorge Castañeda, que es muy interesante su página y además el estudio del presupuesto. Entonces, me quedé en el micrófono, me quedé sin micrófono y perdón, por eso entré tarde. No, tranquila. Oye, pero ayer claramente no te quedaste sin micrófono, ¿no? Ha vuelto Margarita Zavala, la, digamos, diputada combativa. ¿Por qué no le cuentas al auditorio cómo te sentiste en esta como primera gran reaparición como legisladora federal? Bueno, en realidad lo que hicimos ayer fue hice el posicionamiento respecto de la política social. Y bueno, un poco sorprendida por las reacciones de molestia tan fuertes, pero la verdad es que, pues ahora sí que estaba yendo a Jorge Castañeda, decía, bueno, yo estoy hablando de los datos que incluso ellos reconocen como oficiales, datos de Coneval, datos del INEGI, y creo que es importante que también para un país saquemos las conclusiones y que para eso pues también se escuche a la oposición. Si no es precisamente una imagen de diálogo el que no te dejen hablar, pero también es cierto que yo me referí claramente pues a verdades que son resultado de los números que estamos viendo. 3.8 millones de mexicanos que han engrosado las filas de la pobreza, 2 de ellos en pobreza extrema, nada más en el 2020, pues es algo que la oposición lo tiene que decir. Si lo que me extraña es que ellos no lo asimilaran o no se preocuparan o no revisaran lo que estamos seguros muchos que está pasando, que en realidad, y lo dije claramente, no optaron por los pobres, optaron por los votos, y lo que hicieron fue una maquinaria electoral a través de un censo de bienestar que está hecho bajo criterios políticos, y eso pasa cuando se hacen las cosas técnicas con criterios políticos y no sociales. Entonces, por eso le expliqué, hay más pobreza, y porque estoy dando además un dato técnico. Cuando cambias la focalización técnica de la pobreza, porque así lo hicieron, desestimaron los padrones que se tenía antes en Oportunidades y Prospera, y lo cambiaron por un censo que no está ni bien evaluado, ni que está constatado. ¿Y qué fue lo que pasó? Confeccionado, ¿no? Uh-huh. Exactamente, muchas familias recibieron menos y gastan más. Y me refiero a los del decil de la pobreza extrema, al primer decil, es decir, a los que menos tienen. Y yo creo que eso les debería más bien preocupar que no dejar hablar, ¿no? Y la otra es también, a mí me pareció uno de los grandes dramas de nuestro país en la pandemia, la actitud frente a las pequeñas empresas, frente a la iniciativa privada, que es una refaccionaria, que es una estética, que es, digamos, un taller mecánico, un abarrotes, que no haya habido ninguna ayuda realmente de fondo, ¿no? Dije, bueno, pues ahora sí que se portaron como neoliberales egoístas, porque nada más dejaron pasar las cosas, y es un gobierno que debe aceptar, o por lo menos el partido en el gobierno debiera aceptar, pues la crítica en salud. Y en salud, eso que ni siquiera hablé de salud porque ya ni me dieron tiempo de tanto que me interrumpían, hablé poco de salud, pero los números son los que ellos dicen, y que nos ponen ahorita como pues somos el país con mayor mortalidad de personal médico al que le negaron la vacuna. Ese es un hecho objetivo, y perdemos todos si no hay diálogo, y lamento mucho que esto haya sido así, pero por supuesto que no nos vamos a callar en la oposición, y siempre le apostaré yo al diálogo, pero también a decir lo que pensamos. Qué bueno, pues que se da, digamos, en las condiciones en las que se da, pero por lo menos se le da notoriedad a un discurso público, y el ciudadano pues se va formando a una idea de las distintas opciones, porque habíamos tenido un poder legislativo casi en letargo, Margarita.
Sí, yo sé también lo que me decían en la calle, los queremos ver y queremos que haya. Pues la oposición es eso también, y no le tengamos miedo a decir las cosas que están mal. Cuando tú no ejerces el poder, estás en todo tu derecho y en el deber desde la oposición a vigilarlo y a debatir lo que está mal. Y por supuesto a construir para adelante y para el bien, pero la oposición pues es eso y es parte de una vida democrática, y por eso es tan importante que la oposición se haga escuchar. ¿Cómo no voy a hablar del tema de salud? Si el escenario catastrófico que decían era de 60,000 muertes, y ahora llevamos arriba de 400,000 oficialmente reconocidas por la Secretaría de Salud, 272,000 reportadas por Gatell en las conferencias y 150,000 más asociadas a partir de las actas de defunción. ¿Por qué no lo vamos a decir? Es muy importante, y si no lo dice la oposición, entonces ¿quién lo va a decir? Y ojalá algún día les expliquen, tú eres diputada por la capital, ¿por qué la capital ha aportado en el exceso de mortalidad tantas muertes? O sea, los números son tan elevados para la capital. Seguimos sin saber por qué ocurrió esto, ¿eh? Una cosa desproporcionada respecto a otras entidades del país. Claro, además también, pues es que han politizado todo, y también, pues esto también ha generado una enorme desconfianza, ¿no? Politizaron las pruebas, increíbles además, increíble que no las hayan querido realizar. Lo pedimos una y otra vez, y las pruebas nos hubieran evitado miles de muertes. Y sí, pues muchas veces los errores causan eso, muertes, y politizaron también las vacunas. Entonces, sí hay que decirlo, y por supuesto la Ciudad de México tiene mucho que rendir cuentas porque tenemos esos números, y por qué no se evitó lo que se podía evitar. Era un lugar donde era mucho más fácil hacer pruebas, por ejemplo, mucho más fácil que cualquier otros estados con mayor dispersión. Pues tenemos pendiente toda esa discusión, y yo celebro que en el legislativo cada quien, por supuesto, tomará la postura que quiera, pero por lo menos que se esté escuchando una conversación, un debate nacional. Diputada Zavala, pues muchas gracias por la conversación. Al contrario, muchísimas gracias. Un saludo a tu auditorio y a tu equipo. Hasta luego. Adiós, Margarita. Y bueno, pues le decía que hoy se dio a conocer la INVIPE. Los datos son particularmente duros. El 93% de los delitos en este país no se denuncian. Ahí está el tema de la impunidad. Jenny Valencia, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Muy buenas noches. Te comento que bajan delitos en la vía pública y en el transporte por pandemia, pero suben los fraudes por operaciones electrónicas. En 2020, año del confinamiento por el coronavirus, 21.2 millones de personas fueron víctimas de un delito, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019, que fue de 22.3 millones de víctimas. En México, durante el año pasado, también se cometieron a nivel nacional 27.6 millones de delitos, lo que representó una disminución en comparación con los 30.3 millones reportados en el 2019. Al presentar el presidente del INEGI, Julio Santaella, esta encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2021, indicó que debido al confinamiento, trabajo en casa y suspensión de actividades económicas por el COVID-19, el delito de robo en la calle o transporte público presentó una reducción en su frecuencia, al pasar de 27% del total de los delitos ocurridos durante el año 2019 a 22.5% en 2020. Vamos a escucharlo. Por supuesto, recordemos cuál es el contexto del 2020. Era un contexto donde a raíz de la pandemia se nos instruyó a quedarnos en casa, una actividad de confinamiento muy importante por parte de los hogares de las familias mexicanas, ¿no? Y esto, por supuesto, dio como resultado una disminución importante en la movilidad y por lo tanto también en las condiciones en las cuales es frecuente que ocurra el asalto, robo en calle o transporte público. Resaltó que en 2020 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en los hogares representa un monto de 277.6 mil millones de pesos, lo que equivale, Leonardo, a un promedio de 7.155 pesos por persona afectada, y como bien comentabas, 93.3% de las víctimas no denunció el delito. Es el reporte. Oye, y la capital a la cabeza, ¿verdad? En el número de delitos, pero lo dejamos ahí. Jenny, muchas gracias. Un abrazo, buenas noches.
Bueno, y seguimos con la información. Fíjese que la autoridad norteamericana anunció que triplica la recompensa de 5 a 15 millones de dólares para quien dé información que lleve a arrestar al líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, de 5 a 15 millones de dólares. Juan Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. A pesar precisamente de que la Fiscalía General de la República solicitó por segunda ocasión una orden de aprehensión en contra de 31 integrantes y exfuncionarios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Altiplano, Estado de México, negó de manera definitiva otorgar las órdenes de captura por los delitos de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, uso ilícito de atribuciones y facultades, así como peculado. El pasado 24 de agosto, el impartidor de justicia no otorgó esta medida, ya que consideró que la Fiscalía no presentó los elementos suficientes, por lo que el lunes pasado la FGR volvió a solicitarla. El impartidor de justicia estableció que los recursos económicos que recibió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico por parte del CONACYT, por conducto de quienes tienen cargos directivos en con facultades para administrar recursos, se realizó al amparo del contenido del artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología. En ese sentido, las actividades y los hechos atribuidos a los imputados no fueron cometidos durante la vigencia del actual Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia, que ya no contempla la existencia de dicha asociación civil. Como se recordará, la denuncia presentada por la CONACYT ante el FGR acusa a los académicos de haber encabezado comités a través de los cuales se autorizaron entre el 2013 y 2018 recursos públicos a dicha asociación civil por más de 471 millones de pesos para realizar funciones que ya realizaba el Consejo. También la disputa inició hace 2 años cuando la dirección del CONACYT, que encabeza María Elena Álvarez Bulla, decidió cancelar el financiamiento al foro, que era su propio órgano autónomo consultivo. Sin embargo, los académicos han sostenido que esta asignación de los recursos no era discrecional, pero se trataba de una obligación establecida en la Ley de Ciencia y Tecnología y que las decisiones se tomaban ganaron ante el juez, ¿no? Exactamente, sí, lo ganaron ante el juez eso. Oye, pero dime una cosa porque nos quedan 30 segundos. O sea, el juez ya estableció eso, pero leo en una nota del Universal que la Fiscalía está anunciando que va a pedir nuevamente estas órdenes de aprehensión. A eso iba precisamente, doctor. La Fiscalía acaba de anunciar hace unos instantes que van a buscar por tercera ocasión las órdenes de captura en contra de los 31 científicos. Oye, pero el presidente dice, tranquilos, aquel que nada debe, nada teme, total, traer a la Fiscalía encima debe ser absolutamente tranquilizador. Pues ahí está lo que es literalmente un embate. Tercera vez que la Fiscalía va por ellos. Te agradezco mucho el reporte. Gracias, buenas noches. Pues, ¿cómo lo ve? Así está el tema. Y fíjese que el día de ayer conversé con Karina Sáenz Borgo. Ella es una periodista y escritora venezolana. Esta es la charla. Bueno, y en días pasados le contaba de una periodista venezolana, Karina Sáenz Borgo, que ha dado el salto a la literatura, a la gran literatura, ha escrito un par de novelas, está circulando ahora una reciente del Tercer País y otra que ha generado verdadera sensación, La hija de la española, y yo le doy la más cordial bienvenida. Hoy tenemos la fortuna que converse con nosotros. Karina, bienvenida. Muy buenas tardes, buenos días. Hola a todos, encantada de estar conversando con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Oye, no es habitual, a pesar de que los periodistas siempre que escribimos pensamos en que debemos hacer una obra de arte, se da el salto del periodismo, digamos, común y corriente a la gran literatura. Me encantó, por cierto, un diálogo entre un par de personajes tuyos que se preguntan, oye, ¿tú piensas revolucionar la literatura nacional? ¿Cómo has dado el salto a la gran literatura, Karina? Bueno, yo creo que de alguna manera yo siempre estuve merodeando la literatura y lo literario. Y en buena medida todos los que hacemos periodismo entendemos, ¿no? La literatura como parte de nuestro hábitat. Y debo reconocer que para mí las querencias literarias eran altas. Es decir, yo me iba solita para allá, ¿no? Pero creo realmente que el periodismo es la gran mecha, ¿no? Que alimentó mi vocación para escribir y por escribir. Y de alguna manera, bueno, se coincide con un momento vital en el que yo creo que tengo la madurez suficiente para escribir lo que quiero escribir, no lo que puedo escribir. Entonces eso de alguna manera condicionó la aparición de La hija de la española hace 2 años, pero ya era una novela que venía trabajando por lo menos 3, 4 años atrás.
Ya. Oye, una novela muy potente. Fíjate que en las últimas 3 semanas conversamos con Leonardo Padura, también conversé con Sergio Ramírez, y después de leer Tu hija de la española decía cómo la literatura está cumpliendo en América Latina una función que antaño cumplía o el periodismo u otros géneros, pero de denuncia de esos autoritarismos que se van comiendo el alma de las sociedades, Karina. Yo tengo la sensación de que hubo enormes autores latinoamericanos, Vargas Llosa, Carlos Fuentes, a su manera el propio Octavio Paz. Así que Octavio Paz es otra cosa, porque era más bien poeta ensayos, y ensayista. Pero la novela como artefacto político, a mí me parece que es algo muy natural y muy propio de la literatura latinoamericana, o por lo menos esa literatura que se desprende, ¿no?, entre los años 60, 70. No sé si era un espíritu moderno de los tiempos, pero yo siempre lo percibí. Es decir, yo creo que el pensamiento más político, elaborado novelísticamente, proviene justamente de Fuentes y de Vargas Llosa también, pero sin duda alguna que esa es una impronta que permanece. En el caso actual, creo que no solamente no responde a la tradición de la que forma parte, sino que los tiempos que vivimos están siendo muy híbridos, muy confusos, muy espurios, y es un momento propicio para utilizar la ficción, para contar cosas que son, como tú muy bien has dicho, son fenómenos autoritarios, ¿no?, y que dábamos por extintos. Porque lejos de mí discrepar de ti, había una tradición latinoamericana fuerte de autoritarismos, ¿no? De esta idea, tú citabas a Vargas Llosa, a su Chivo, etcétera, pero no había visto yo hasta estas 3 novelas que reseñaba hace un momento, es decir, la de Padura, la última, esta tuya de La hija de la española, y la de Sergio Ramírez, en donde se ven los efectos deleterios sobre las sociedades, cómo esos autoritarismos van de alguna manera envileciendo a un sector de la población y polarizando a la otra. Tú dices en alguna parte, o tu personaje en alguna parte de La hija de la española, todo venezolano recibió del comandante raciones de odio, y ese odio se va efectivamente, digamos, va condicionando el tipo de vida cotidiana. Karina. Bueno, yo no soy tan directa en las alusiones, pero trabajo con alegorías en la novela, justamente porque me cuido mucho de que sea una novela política, pero no una novela politizada. Es decir, mi gran interés era bocetar y trazar la silueta de un proceso, como tú muy bien has dicho, de totalitarismo. Y creo que no es tan reciente como insisto, como el fenómeno en una América Latina moderna lo es. Y es sorprendente, pero realmente a lo largo de todo el siglo XX la literatura europea y centroeuropea, por ejemplo, nos dio verdaderas muestras de lo que puede llegar a ser un proceso autoritario con una sociedad y con un individuo, porque realmente la disolución del individuo es como el elemento que marca, ¿no? Y México tiene muy buena experiencia con eso, porque fue el punto donde se recibieron la mayor cantidad de exiliados republicanos. O sea que esa idea del siglo XX o esa situación del siglo XX no está corregida, y lo que es aún peor, yo creo que lo que viene es envuelta en los modales del populismo, lo cual en un comienzo parece que se trata de algo más inofensivo de lo que realmente termina siendo después. Yeah. Tu novela es fascinante, es trepidante, la llevas de una manera extraordinaria, La hija de la española, y bueno, es una salida, digamos, de novela casi houdinesca, ¿no? Una salida personal a una situación desesperada, pero lo que mucha gente se pregunta después de haber leído tu libro es cómo nos metimos esa espiral de degradación. O sea, en este caso, tu personaje logra esta salida, ¿no? Suplantando a alguien más, pero el tema es cómo nos metimos en esta espiral de degradación. Una Venezuela, una Caracas que era pues abierta a la inmigración y después se convierte en una tierra de expulsión. Karina. Porque de alguna manera Adelaida Falcón, que es la protagonista de La hija de la española, es un narrador que me permite contar, porque además es una mujer instruida, es hija de la primera generación universitaria del proyecto moderno, digamos, por decirlo así, democrático, de la segunda mitad del siglo XX, y ella tiene la conciencia para ir relatándole al lector a través de sus memorias de infancia y a través de ese proceso de borrarse que ella tiene que poner en marcha, explica cómo una nación prácticamente colisionó en un proyecto que no era un proyecto moderno, que no llegó a ser tal realmente, cuya modernidad fue efímera, o por lo menos no fue
fue capilar, no llegó a las capas más complejas. De hecho, a las capas más profundas. Una de las cosas que intenta La hija de la española es retratar un país con unas contradicciones y unas diferencias sociales tremendas, siempre, por supuesto, retratándolo desde la ficción, ¿no? Porque hay cosas que yo procuro no tratar periodísticamente, porque por eso es que no hay nombres, ni hay fechas prácticamente en la historia, algo que suelo hacer a menudo. Sí, es una alegoría. Además, algunos personajes son, digamos, entrañables. Teseo, por ejemplo, el zapatero, es como la esperanza, ¿no? De estar conectado con un viejo mundo, pero al mismo tiempo está en el mundo de la esperanza, un mundo de la esperanza que se va desvaneciendo día a día, Karina. Sí, totalmente. De hecho, toda la mezcla que hay en el libro con personajes de España, italianos, portugueses, tiene un elemento clave, que es realmente mostrar esa hibridación y ese mestizaje que fue fundamental, creo yo, en el Caribe, por lo menos en Venezuela. Venezuela está hecha sobre la mezcla, ¿no? Sobre la mezcla y sobre esa idea, sobre todo de quien viaja buscando un sitio mejor y de qué forma dos generaciones hacen los viajes opuestos, ¿no? Es decir, unos se fueron en los años 50 y otros vuelven por motivos parecidos, muy parecidos, por ser perseguidos o por ser perseguidos por la pobreza, por estar empobrecidos, que viajan a Europa. Entonces, ese doble viaje está muy presente en el libro. Ya. Oye, le preguntaba a don Sergio cómo la dulce Nicaragua se nos ha degradado tanto. A ti te preguntaría lo mismo, cómo la rica, la potente, la ubérrima Venezuela se fue militarizando, polarizando, en donde llegas incluso al temor del vecino. Es una pregunta que a mí me cuesta responder y no está exenta de dolor. Y yo tengo la sensación de que el petróleo, como el eje sobre el que se construyó toda la modernidad, fue equivocado. Es decir, no era una sociedad que tuviera realmente una capacidad de ejecutar un sistema de valores, un sistema que llegara y permeara todo, sino un sistema digamos que siempre que hubiese dinero por el petróleo, los conflictos se postergaban. Y realmente el proceso por el cual Venezuela llega a elegir a un exgolpista denota un grave deterioro de las propias instituciones. Es decir, la democracia, las democracias que no se saben defender son democracias débiles, y eso pasó con la venezolana. Aparte, por supuesto, de que el fenómeno bolivariano es especialmente autoritario, no tiene ningún resquicio democrático, entonces eso empeora todavía más las cosas. Sí, ciertamente. Oye, el otro día fui al sastre, lo digo porque aprendí tu libro, que si coses una prenda mientras alguien la lleva puesta te mueres, ¿eh? Yo eso nunca lo había leído. Es una ley, digamos que es una creencia popular. Ya, bueno, yo tomé buena nota y le dije, espere, no cosa mientras llevo puestos los pantalones. Oye, del tercer país que nos cuentas, he arrancado, llevo unas 60 páginas leídas, como que estás pagando deudas con algunos de los grandes escritores latinoamericanos en ese, ¿no? Es una frontera así distópica. Intento pagar, pero les debo demasiado. Realmente es un homenaje a Juan Rulfo. Una buena parte de la novela, porque yo trabajé a partir del hecho Antígona muy rápidamente. Son dos mujeres, una mujer que cruza la frontera y en el camino mueren sus hijos y está buscando a alguien que la ayude a enterrarlos, ¿no? Del mezquite a Cucañas, ¿eh? En Mezquite. Entonces Mezquite realmente, además, la madera de Mezquite está retratada por Rulfo. Rulfo hizo una serie de fotografías donde se ven, hay una cruz de Mezquite, de hecho. Y sin duda alguna hay todo tanto, o sea, Comala, he bebido de Comala para poder construir un espacio ficticio, porque esa era otra cosa, no quería trabajar espacios reales, sino llevármelo todo al terreno de la alegoría otra vez. Y sin duda el comienzo de la novela, yo siempre lo digo, que es un gran homenaje a Rulfo. De hecho, es una frase de Rulfo la que abre la novela, de los epígrafes, de los 3 epígrafes que hay, pertenece a Rulfo, ¿no? Y realmente que creo que es uno de los genios irrevocables, o sea, irrevocables de la historia de la literatura universal. Y sí había una petición de permiso, además de un homenaje, o sea, y sin duda. Oye, una frontera ahí distópica, ¿no? Uno imagina ahí entre Venezuela y Colombia, con todos los dramas que hoy se viven, ¿no? Aquí en México estamos en la crónica periodística, retratando todos los días el gran drama de centroamericanos y haitianos. Por supuesto, de venezolanos también, que van por el mundo tratando de encontrar, no quien los ayude, bueno, supongo que también quien los ayuda a enterrar a sus hijos, pero tratando de encontrar un tercer país, Karina.
Sí, el tercer país con la frontera es el elemento fundamental de la novela, porque es la frontera entre los vivos y los muertos, la Sierra Oriental y la Occidental, pero por supuesto la frontera entre la verdad y la fantasía, y sobre todo esa idea entre los vivos y los muertos. Y sin duda alguna yo creo que el migrante y el refugiado y el desplazado es la figura clave del siglo XXI. Seguimos viéndolo, como bien dice, Centroamérica es un territorio plagado de ello, pero también la propia frontera entre Colombia y Venezuela. En América del Sur los venezolanos nos hemos convertido en el gran fenómeno de migración, la gran diáspora. Incluso en Europa lo vemos, es decir, desde Siria, Libia, todo el tema afgano también nos ha puesto otra vez y ya ni hablar del Mediterráneo y de la gente que se ahoga intentando cruzarlo para llegar a España. Entonces, la figura del migrante me atormenta, me persigue de alguna manera, ¿no? Como ciudadana y como persona que escribe. Tienes un ritmo trepidante y, por supuesto, una eficiencia en el uso, efectivamente, de los diálogos que admiro mucho. Supongo que te vas a jubilar de periodista antes de llegar a los 40, ya te vas a dedicar a la literatura. Digo, supongo. No, esto no tendría ningún sentido. Por lo menos, de verdad que yo no podría dejar de hacer periodismo jamás. El periodismo me busca a mí y yo creo que el periodismo se mete en mis novelas a codazo. Por eso es que tú lo ves, por eso es que ves el idioma como efectivo y directo, ¿no? También es verdad que me gusta mucho la economía, ¿no? De herramientas, pero no, si yo dejo el periodismo no tengo nada interesante que contar. Vale, entonces no te jubiles y larga vida en todo lo que hagas, de verdad, libros fantásticos, de La hija de la española, yo creo que es una lectura imprescindible, por supuesto, el resto de tu obra la seguiremos con interés. Karina, te agradezco mucho el enlace. Muchas gracias por la invitación y por la conversación. Bueno, pues ahí tiene usted el libro de Karina Sáenz Bordo, su obra. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. A nombre de todo el equipo le agradezco su preferencia. Siga nuestras frecuencias, cuídese mucho y sea rabiosamente feliz. Se lo merece. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.